Antes que nada me disculpo por no subir nada, aparte del final extendido el capítulo anterior, no le pude avanzar porque no tenía mucho tiempo para hacer la historia seguida, y no quiero que me pase lo mismo que en el capítulo 4 de mi otro fanfic, que me confundí y terminé haciendo dos versiones de la misma parte, y me tocó renovar el vídeo. Bueno, ya que expliqué lo que pasó, ahora sí nos vamos al intro. Bienvenidos a este nuevo video. Voy a hacer renuncia de derechos, no me pertenecen el anime de Re:Zero ni el personaje, el primo, créditos a sus respectivos creadores. Sin nada más que decir, comencemos con la historia. Después de que Reinhardt se llevó a Felt, el primo se quedó con Satella y un Subaru inconsciente. Satella le hizo una señal al primo para que la siga, y el primo cargó a Subaru en su hombro y siguió a Satella hasta un carruaje, y la sirvienta de pelo azul que estaba arriba del carruaje, le dijo algo a Satella y después ella le contestó. El primo no entendía ninguna palabra de lo que habló Satella y la sirvienta, pero después de hablar Satella le hizo una señal al primo que subiera al carruaje con Subaru. Después de estar en el carruaje llegaron a una mansión, y el primo bajó y los estaban esperando una sirvienta de pelo rosa, pero el primo se puso serio porque la sirvienta de pelo rosa se parece mucho a Melody. Las sirvientas, cuando miraron al primo serio, Rem se puso también seria, pero antes que pasara algo Satella las detuvo, y después le dijo a Ram que guiara a los invitados a sus habitaciones, y Ram llevó a el primo a la habitación de Subaru, y después guiando al primo a su habitación. Así todos se fueron a descansar. Al día siguiente, el primo estaba saliendo de su habitación y empezó a caminar hasta que miró a Subaru, que también estaba saliendo de su habitación, y cuando se miraron el primo le preguntó que cómo estaba, y Subaru le dijo que bien. Cuando estaban caminando para llegar a la sala, miraban que se estaba repitiendo la misma pintura, y Subaru le dijo al primo que si era un pasillo, que si no encontrabas la puerta correcta no podrán salir, y después de decirlo Subaru abrió una puerta, y el primo, mirando que Subaru abrió una puerta y había alguien, le dio un golpe en la cabeza y le dijo que primero tenía que tocar por educación y porque podría invadir la privacidad de las personas, que estaba en una casa que no conoce. Después de eso hizo que Subaru se disculpara con la chica, y Beatriz dijo que al menos había alguien con modales. Después de ese momento Subaru le empezó a decirle a Beatriz que tenía que sonreír, pero de nuevo el primo le dio un golpe en la cabeza que lo tiró al piso, y el primo se arrodilló con una pierna y le pidió disculpas a Beatriz por lo que hizo Subaru, pero Beatriz no le entendió lo que dijo. Cuando Subaru se levantó le pidió disculpas a Beatriz y luego le explicó que el primo no sabía hablar ni entender el idioma que hablan, y Beatriz dijo, ya veo, y se empezó a acercar a Subaru y al primo, y cuando ya estaba enfrente puso sus una manos en cada uno y les dio una carga de electricidad. Con Subaru él quedó tirado, pero con el primo era algo muy diferente. Con él se escuchó como un cristal romperse, y después de eso Beatriz se quedó sorprendida porque el primo no tenía prana, pero Subaru le preguntó qué le había hecho, y Beatriz le explicó que juntó el prana de su cuerpo para saber si es una amenaza, y después de eso Subaru se desmayó y el primo quedó sin saber qué hacer. Pero antes que tomara a Subaru, Beatriz le dio un libro en blanco y una pluma, y después con señal le explicó qué podía hacer para comunicarse por medio de dibujos. Después tomó a Subaru y antes de irse le dio las gracias por el libro. Después de eso llevó a Subaru a su habitación y lo dejó dormir. Después de un tiempo, el primo se fue a ver el resto de la mansión y así aprendiendo los pasillos, pero cuando estaba en el comedor se encontró a Ram que estaba preparando unas cosas para la comida de la mañana, y el primo empezó a dibujar y Ram se confundió por ver al primo dibujando, pero después de unos segundos le enseñó el dibujo y Ram curiosa miró el dibujo y era el primo preguntando que si la podía ayudar en algo. Así Ram entiendo el mensaje y le hizo una seña para que entienda que no necesita ayuda. Así también el primo captando la señal y se fue del comedor y se fue a explorar más los pasillos, y pasaron 30 minutos y el primo miró que las dos gemelas se fueron a la habitación de Subaru y entraron, pero se escuchó un grito y el primo fue corriendo y entrando a la habitación de Subaru, pero miró que Subaru estaba asustado y rápido hizo el signo de interrogación en su libro,
y después se lo enseñó a las gemelas preguntando qué había pasado, pero tampoco sabían qué había pasado, así mejor se fueron junto al primo. Después de lo que pasó con Subaru, pasa todo como la historia original, hasta la parte de que Subaru habla con Roswaal. En ese momento toca la puerta el primo y entra y le preguntó a Subaru que si estaba bien, y Subaru le dijo que estaba bien, que no se preocupara, y Roswaal, escuchando el intercambio de palabras, le pregunta a Subaru que si puede entender el idioma que habla el primo, y Subaru le dijo que sí, que él tampoco sabe el idioma que hablan, pero Roswaal le dice a Subaru que le pregunte al primo, que el que quiere de recompensa por haber ayudado a Emilia, así Subaru traduciendo, y el primo primero le preguntó qué iba a hacer Subaru y él dijo que iba a estar aquí, así que el primo decidió en quedarse como empleado. Antes que se fuera el primo, Subaru le dijo que si podía esperar y el primo accedió, quedándose en una esquina de la habitación. Después llegó Beatriz, y después de la conversación de la historia original, le dijo que apestaba al aroma de la bruja y también dijo que el primo también tenía ese olor pero en menor potencia. Después Subaru intentó extorsionar a Beatriz con Pac, pero el primo hizo un movimiento y Subaru se arrepintió, pero aún así le pidió un favor a Beatriz de protegerlo hasta las 5 mañana y después se dirigió hacia el primo y le dijo lo mismo pidiéndole que lo proteja y el primo aceptó. Después de eso saltamos al día siguiente, ya que el primo es parte del personal de la mansión, le dieron su parte de trabajos. Después que acabó su parte de trabajos, se fue a descansar afuera de la mansión, pero llegó Remy con una pequeña libreta, hizo un dibujo preguntándole que si la ayudaba a comprar unas cosas en una aldea que estaba cerca, y el primo aceptó y se fue. Estando en la aldea, Remy hizo las compras y el primo cargándolas. Cuando pasaron cerca de unos niños y Rem se acercó y los niños y le enseñaron un pequeño perro, pero Rem lo iba a acariciar pero el perro la mordió y los niños se disculparon con Rem pero ella les dijo que no era nada grave, y se acercó con el primo y fueron a comprar las últimas cosas, y se fueron a la mansión. Llegando se encontraron con Roswaal que ya iba de salida, así le dejó encargada la mansión al primo pero él no lo entendió, pero Ren dibujó y le enseñó un dibujo de él defendiendo la mansión, así ya entendió y hizo una señal que defenderá la mansión con su vida, pero tanto como Roswaal, Ram y Rem no entendieron lo que hacía, pero Roswaal se despidió y se fue volando. Cuando Rem y el primo fueron a llevar las compras a la cocina, Ren se empezó a sentir cansada, y le dibujó al primo, que iba a descansar porque se siente muy cansada, así se fue a su habitación y el primo terminó de ordenar las compras que quedaban y se fue a revisar que Rem estuviera bien. Cuando estaba caminando por el pasillo miró que Ram también estaba dirigiéndose a la habitación de Rem, y el primo aceleró el paso para llegar con ella para entrar juntos. Cuando ya está al lado de ella se confundió el por qué la estaba siguiendo, pero miró que el primo sacó el libro por donde se comunica y le enseñó un dibujo de Rem, así entendió que él la quería ver y dejó que fuera con ella, a la habitación de su hermana. Cuando llegaron a la habitación de Rem, el primo tocó la puerta pero no obtuvo respuesta, así Ram tocó la puerta pero era igual el resultado, así que Ram abrió la puerta, y el primo y Ram miraron a Rem que estaba en el piso. Cuando la miraron, rápido el primo la levantó del piso y la dejó en su cama, y Ram la revisó y miró que ella estaba muy débil, así le dijo al primo que fuera por agua, pero él no entendió, y Ram como miró que el primo no hizo nada, miró en la mesa y miró la libreta de su hermana, y con una pluma dibujó un vaso con agua y el primo mirando el dibujo entendió y fue por agua. Cuando el primo se fue de la habitación, Ram usó magia de curación pero no tenía efecto en Rem. Cuando miró que su hermana no reacciona, Ram empezó a soltar unas lágrimas. Cuando regresó el primo tocó la puerta y Ram se secó las lágrimas y fue a abrirle la puerta. Cuando el primo miró que Rem no mejoraba, decidió quedarse toda la noche junto a Ram, cuidándola. Cuando pasaron horas Ram se quedaba extrañada porque el primo no se veía cansado, y le parecía extraño que él siempre estuviera sonriendo, así que con la libreta le preguntó que por qué sonreía, y el primo igual con su libro le contestó que él no sabía,
pero Ram no le tenía mucha confianza, pero el momento fue interrumpido porque Rosual abrió la puerta, y le preguntó a Ram qué había pasado, y ella le explicó todo lo que había pasado, así que Rosual miró al primo, con una mirada algo amenazante, y el primo sabe por qué Rosual lo mira así, y el primo se levantó de donde estaba sentado y se arrodilló enfrente de Rosual, y le pedía disculpas por no haber complicado su trabajo, y Ram y Rosual se quedaron extrañados por las acciones del primo, pero Rosual le extendió la mano al primo para que se levante, así el primo se levantó. Después de eso pasaron 4 horas más, y llegó Emilia y al ver casi a todos en ese lugar y preguntó qué había pasado, y Ram le explicó lo que pasó con Rem y Emilia quiso usar magia curativa pero Ram la detuvo y le dijo que ella ya lo había intentado, así Emilia se sintió impotente y solo pudo quedarse en la habitación para acompañar a Ram y los demás. Después de unos minutos Ram revisó a Rem y con lágrimas cayendo de sus ojos confirmó que Rem había muerto. En la habitación solo se escuchaban los llantos de Ram. Rosual dijo que le iba a preguntarle a Beatriz que si no había visto algo raro en la mansión que pudo haber provocado la muerte de Rem, y Emilia también dijo que le iba a preguntar a Subaru que si él no sabía nada de lo que pasó. Después que Emilia se fue el primo se levantó y se arrodilló enfrente de la cama donde estaba el cuerpo de Rem y empezó a soltar unas lágrimas y a decir, adiós amigo, adiós amigo, adiós amigo, adiós amigo. El primo lo decía porque Rem era la única que se esforzó para que él entendiera las cosas, y Rosual miró eso con algo de sospecha porque eso lo dijo y ellos lo entendieron, pero no pudo decir nada porque llegó Beatriz y ella solo miraba la escena con indiferencia y le preguntó qué había pasado y Rosual le contestó que Rem había muerto por debilidad. Después llegaron Subaru y Emilia. Subaru entró a la habitación y intentó tocar a Rem, pero tanto como Ram y el primo no lo permitieron, y Subaru le preguntó al primo que por qué lo alejó de Rem, y él le dijo que tiene que respetar a los muertos y familiares, y Ram le dijo que no tocara a su hermana, y luego Subaru se acercó con los demás junto al primo, y al pasar cerca de Rosual él le dijo que Rem había muerto por debilidad que fue como una maldición. Después Rosual le preguntó a Subaru que si él no sabía la causa por la que Rem pudo haber obtenido la maldición, y igual Emilia le preguntó que si sabía algo lo diga ahora, pero Subaru no dijo nada pero de repente una corriente de aire pasó cerca de Subaru cortando un poco de su cara, y mirando de dónde vino eso, era Ram que estaba enojada y pidiendo respuestas por parte de Subaru, y lanzó otra corriente de aire directo a su cabeza, pero se interpusieron el primo y Beatriz con un campo de magia poniéndose enfrente de Subaru, bloqueando el ataque de Ram, y Beatriz le dijo a Rosual que Subaru pasó todo el día en la biblioteca y que era imposible que tenga algo que ver, pero Rosual dijo que si era capaz de protegerlo con su vida, debía tenerle un gran aprecio, y que si el primo lo intenta proteger lo matará por rebelarse contra él y por la muerte de Rem. Así empezó a cargar magia, pero Ram gritó que eso no importa, que tenía que vengar a Rem y iba a atacar a Subaru, pero Emilia y el primo se pusieron enfrente de Subaru, y Emilia le dijo a Subaru que si tenía algo de información que se las diera para ayudar a Ram, pero Subaru salió corriendo de la habitación, y detrás del inicio un combate. Cuando Ram miró que Subaru se fue de la habitación lanzó un ataque pero el primo se interpuso para que el ataque no impactara con Emilia. Después de recibir el ataque se generó una pequeña explosión, y el primo protegió a Emilia del ataque, pero aún así Emilia fue herida en uno de sus brazos. Cuando empezó a salir sangre de su brazo, Pac salió molesto por haber herido a Emilia y Pac y Beatriz empezaron a atacar a Ram y a Rosual con magia de hielo. Cuando se detuvieron, Rosual los iba a atacar con magia de fuego, pero el primo se acercó a él y lo lanzó hacia una ventana rompiéndola. Cuando Rosual estaba cayendo empezó a levitar y cayendo suavemente, pero arriba de él estaba cayendo el primo, y Rosual le esquivó y le lanzó un hechizo de agua mandándolo a estrellar contra una de las paredes. Cuando el primo se estaba levantando Rosual volvió a atacarlo con un hechizo de fuego quemando el bigote del primo, pero este mismo no podía acercarse, y esperó a resistir más para cargar su ulti,
pero los ataques se detuvieron porque Beatriz llegó a ayudar al primo, pero cuando Rosual y Beatriz estaban concentrados en la pelea no se dieron cuenta de una roca con fuego cayendo encima de Rosual, y Beatriz quedó impresionada por el ataque, pero miró que Rosual salió del polvo del ataque con unos rasguños, y dijo que ese fue un ataque inesperado pero no era nada para él y empezó a lanzar muchos ataques que el primo no pudo esquivar terminando con poca salud. Pero de repente empezó a salir un fuego morado, y se lanzó así Rosual y gritó, sin dolor no hay gloria, cayendo cerca de Rosual acercándolo hacia él y Rosual se empezó a quemar, y el primo con su sonrisa lo miró y le empezó a dar un combo de golpes que lo dejaban sin poder hacer nada y cuando se detuvieron los golpes Rosual fue lanzado, y cayó detrás del primo, cuando Rosual pensó que era la oportunidad de contraatacar, pero ese pensamiento fue aplastado porque el primo se volvió a lanzar contra él pero Rosual reaccionó rápido y después que cayó el primo se alejó lo más que pudo empezó a atacarlo que todos los hechizos que tenía, y el primo no soportaba todos esos ataques que terminó en el suelo y también Rosual terminó en el suelo por tantos golpes y por el desgaste de prana, y Beatriz solo miró impresionada como el primo pudo dejar en el suelo al mago más poderoso de la región solo con sus puños, y cuando fue a revisar al primo miró que estaba al borde de la muerte, pero el primo con su sonrisa inquebrantable levantó su brazo y tocó la cabeza a Beatriz y solo dijo, adiós amigos, y después de eso el primo murió por un hechizo de veneno y después desapareció dejando 8 gemas moradas, pero el cuerpo de Beatriz absorbió las gemas, y ella no sabía qué había pasado, primero el primo desapareció y dejó unas gemas, y después su cuerpo absorbió las gemas, pero no pudo pensar mucho porque recordó que tenía que ir a buscar a Subaru, así Beatriz dejó a Rosual tirado y se fue en búsqueda de Subaru, así después de eso todo pasa como el anime, con la reflexión de Subaru, sus disculpas y con su muerte por la caída del barranco. Bueno gente aquí es el final del capítulo 2, espero que lo hayan disfrutado, nos veremos en el próximo capítulo de El Primo en Red Zero, y recuerden, sin dolor no hay gloria.